En este video vamos a hablar de una estructura de datos, los diccionarios, que usamos profusamente en nuestros algoritmos, que esperamos que se comporta de una forma eficiente y tal vez no nos preguntemos demasiado cómo es que funciona y cómo es que lo logra. El concepto de diccionario lo podemos definir de la siguiente manera. Tenemos un universo que llamaremos U de posibles elementos con el cual trabajar, que es extremadamente grande. Y nosotros queremos una estructura para simplemente manipular un subconjunto S de U que es de un tamaño apreciablemente menor, aunque a priori no sabemos cuáles son esos subelementos de este conjunto S que vamos a usar de U. Vamos a definir en n elementos de S como la cantidad máxima a manipular. O sea, diremos que n es el tamaño de máximo de S. Y lo que queremos es una estructura que sería el diccionario que nos permita almacenar, recuperar y o eliminar en un tiempo constante por operación cada uno de los elementos de S que deseemos manipular. Para lograr esta estructura vamos a utilizar funciones de hashing. Y vamos a decir que H es una tabla de hashing que es un equivalente a un vector de n posiciones donde almacenaremos los elementos de S. Por otro lado, vamos a tener una función que es la función de hashing que llamaremos h minúscula, que lo que hace es mapear cada posible elemento de nuestro universo U en un número, en una posición que va dentro de 0 a n-1, que es decir, me va a indicar dónde tiene que almacenar un elemento U y que lo tendré que poner en la tabla H en la posición en la que me indique la función de hashing h minúscula. Cuando usamos funciones de hashing y tenemos un subconjunto acotado dentro de un conjunto mucho más grande, nuestra función de hashing puede generar lo que se conoce como sinónimos. Esto es dos elementos de este universo tales que al aplicarle nuestra función de hashing me devuelva la misma posición en la que debemos almacenarlo. O sea, la función h de b me va a dar lo mismo que la función h de u. Si ocurre que dos o más sinónimos se intentan almacenar en nuestra hash table, en H mayúscula, lo que va a ocurrir es conocido como colisión. Dos o más elementos se tienen que guardar en un mismo lugar. Y la estructura de diccionario que nosotros tenemos que generar tiene que lidiar con las colisiones y tiene que permitir almacenar los sinónimos. Realmente existen variadas formas de lograr esto. Nosotros vamos a, en este caso, almacenar cada sinónimo como una lista enlazada que se desprenderá de la posición del elemento en H. Por ejemplo, acá tenemos nuestra tabla de hash H,
que tiene n posiciones. Cuando guardo b, la función h de b me indica que lo guarde en este lugar. Y cuando guarde a u, h de u me va a decir que también lo tengo que almacenar en el mismo lugar, pero que está ocupado, y por lo tanto lo que haré es una estructura de lista que surgirá a partir de esta posición h de u o h de b. Con esta estructura analicemos los tiempos de acceso. Si no tiene almacenado ningún sinónimo, el tiempo de operación, tanto si quiero buscar, si quiero agregar o si quiero eliminar o obtener, es simplemente el tiempo de hacer el cálculo de la posición que tiene que ocupar el elemento o que ocupa el elemento h de u, y esto es O de 1. Si por otro lado tenemos colisiones que están almacenadas o que debemos almacenar un sinónimo, el tiempo de operación va a cambiar y va a incluir inicialmente también el h de u, pero además debe recorrer la lista de sinónimos en la posición de h de u en la tabla de hash. Y lo que queremos es que la función de hashing h distribuya lo mejor posible en los elementos en el intervalo de h. ¿Por qué? Porque queremos evitar que nuestra tabla h tenga muchos sinónimos, porque en un caso extremo nuestro tiempo de operación puede degenerarse a ser por ejemplo, O de n. En el caso extremo, todo lo que almaceno es un mismo sinónimo, la tabla está totalmente vacía excepto por un elemento, y de ese elemento sale una lista enlazada de n-1 elementos. Entonces, para buscar un elemento o para borrarlo, me va a terminar quedando uno de n. Para lograr esto no tenemos otra opción que utilizar una buena función de hashing. ¿Y qué es lo que sería una buena función de hashing? Aquella que minimice la probabilidad de generar colisiones. En general, como buenas funciones de hashing, se suelen utilizar funciones del estilo tomar el elemento y hacerle un módulo p, con p que es un número primo, y sus variantes un poco más complejas. Muchos lenguajes de programación como función estándar de hashing tienen este tipo de operaciones. Y lo que sabemos es que funcionan bien empíricamente, o sea, por su prueba y gran cantidad de pruebas y resultados que han tenido, se saben que distribuye bien los elementos a almacenar y por lo tanto generan pocas colisiones, y lo hacen para la mayoría de los subconjuntos, pero a nosotros esto no nos sirve. Nosotros queremos ser estrictos y deseamos que podamos probar esa eficiencia, esa minimización de colisiones con una alta probabilidad. Para hacer eso nos atrae la idea de distribuir uniformemente y para eso utilizar una función aleatoria, pero no podemos incluir lo probabilístico en las posiciones, porque si no nos pasaría que el cálculo para un mismo elemento de las funciones de hashing con una cuestión aleatoria en su posición no nos permitiría
recuperar o manipular los elementos que ya tenemos guardados. Lo que deseamos es que la posibilidad de una colisión sea probabilísticamente pequeña. Y para eso vamos a trabajar. Vamos a definir con el objetivo que hemos planteado el concepto de clase universal de funciones de hashing. Una familia de funciones de hashing, H, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que cada función de hashing dentro de esta familia se debe poder representar de una manera compacta y poder calcular de forma eficiente. ¿Qué implica representar de manera compacta? Es que si tengo que almacenar la información necesaria para volver a replicar esa función, no ocupe esa información mucho espacio. Y el cálculo eficiente es que me permita hacer el cálculo del h de i en tiempo polinomial, preferentemente, obviamente, no de 1. La segunda condición que tenemos que cumplir es que para cualquier elemento elegido aleatoriamente, que vamos a llamar U y B, o sea, tenemos dos elementos que pertenecen a nuestro universo de elementos que podríamos necesitar almacenar, la probabilidad que seleccionando h, o sea, una función de hashing dentro de mi familia de funciones de hashing al azar, la probabilidad de que exista entre esos dos elementos una colisión, es decir, que sean sinónimos, sea a lo sumo 1 sobre n. Podríamos representar como a la familia de funciones de hashing como un conjunto y a una función de hashing dentro de esa familia como un elemento. Nosotros lo que queremos hacer es pensarlo como una gran bolsa donde metemos la mano para elegir una al azar y eligiendo esa la podamos justamente calcular en forma eficiente, representar en forma compacta y que cualquier dos elementos del universo U, la probabilidad que dado esa función de hashing generen una colisión sea 1 sobre n. Recuerden que n era la cantidad de elementos que pretendíamos guardar en nuestro diccionario. Esto hasta ahora es una definición. No sabemos si existen funciones de hashing que cumplen estas características y tampoco sabemos qué ventajas tiene que cumplan estas características. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver cómo determinar la cantidad de colisiones esperadas si usamos una función de hashing que pertenece a esta clase de funciones de hashing universales. Vamos a definir que tenemos justamente una familia H, que es una clase de funciones de hashing universales, que lo que va a hacer es mapear un universo U a un set entre 0 y n-1. No decimos cuál es, tomamos una genérica, pero sabemos que cumple las características que definimos antes. Vamos a también definir S como un subset arbitrario, no sabemos cuál es arbitrario, no importa cuál es, que es un subset de U y que tendrá un tamaño máximo n. Y vamos a suponer que U es un elemento de este universo
que es genérico, es cualquiera que podamos tomar, o sea, podemos elegir el que queramos. Con esto definimos a la variable aleatoria x como la cantidad de elementos S perteneciente al subset S para los que h de S, o sea, es igual a h de u, es decir, para los que S es un sinónimo de u, para una selección aleatoria de una función h dentro de mi clase de funciones de hashing. No estoy suponiendo que agarro una función en particular, sino que es una cuestión general. Además también voy a definir la variable aleatoria HDS, que es para un elemento aleatorio S. Vamos a definir que esta variable aleatoria puede tomar dos valores, 0 o 1, y que es igual a 1 si justamente este elemento S es sinónimo de U, usando nuestra función h seleccionada en forma aleatoria, y si no será igual a 0. Como nuestra función elegida en forma aleatoria h pertenece a una clase de funciones universales de hashing, entonces la esperanza de x sub s equivale a la probabilidad de x sub s sea igual a 1. Es decir, la probabilidad que la variable, el elemento s sea sinónimo a el elemento u. Y esto por definición tiene que ser menor o igual a 1 sobre n. Entonces podemos expresar nosotros la esperanza de x como la sumatoria de las esperanzas de todos las esperanzas de x sub s con cada uno de los elementos que puede tomar dentro del conjunto S mayúscula. Y esto va a ser menor o igual a el número de elementos de S por 1 sobre n, que es lo que calculamos previamente acá. Y esto, como la cantidad de elementos de S es n, entonces sabemos que la esperanza de x es menor o igual a 1. Recordemos que la variable aleatoria x era la determinación de la cantidad de elementos dentro de S para los que eran sinónimos de este elemento u seleccionado al azar. Y entonces determinamos que la cantidad de elementos esperados que colisionen con u en S es un valor constante, que es menor o igual a 1. Es decir, que en este caso no importa el tamaño de n, y como mucho es 1. Recordemos que es una cuestión de esperanza, es decir, que podría pasar que hay más, pero lo que uno esperaría ver probabilísticamente es que a lo sumo de un elemento haya una colisión o no lo haya, siempre y cuando tenemos en cuenta que la función de hashing pertenece a las funciones de hashing universal, que la cantidad de elementos que almacenamos sean n, y por lo tanto vemos que concluimos que si logramos construir una función de este estilo, probabilísticamente ocurriría que nuestra estructura, una vez que tengo guardados los elementos, no tenga listas de enlazadas de sinónimos muy grandes, y por lo tanto esperaríamos que
probabilísticamente funcione en O de 1. Hasta el momento lo que definimos es un tipo de función, de familia de funciones de hashing que nos aseguraría disminuir la cantidad de colisiones. Sin embargo, no demostramos todavía que exista alguna que cumpla esas condiciones. Y es lo que vamos a hacer justamente ahora. Para eso vamos a usar un número primo p que tenga un tamaño similar a n, obviamente mayor, y esa será la que determinará el tamaño de la tabla de hash h. Para representar a cada uno de los elementos de mi universo, lo vamos a transformar en un vector de r posiciones con un r que será fijo, es un valor fijo entero, donde cada uno de nuestros distintos elementos del vector, h sub 1, h sub 2 hasta h sub r, tendrá un valor que estará entre 0 y p. En el caso de 0 lo incluye y p tiene que ser menor a p. Y entonces, una vez que genero una representación que sea dispersa de cada elemento de U, asegurándome que no me queden todos de la misma manera representados o muchos representados de la misma manera, lo siguiente que voy a tener que hacer es definir otro parámetro, y para eso vamos a hablar de un set A que incluyen a todos los vectores de la siguiente manera, que si se fijan es un vector muy similar a una representación de un elemento en U. Va a tener, es un vector de R elementos, A sub 1, A sub 2 hasta A sub R, y también cada A sub I va a poder tener un valor entre 0 y P, incluyendo el 0 y excluyendo P. Una vez que tenemos P, que tenemos la forma de representar a cada uno de los elementos de U como un X, y que tenemos la forma de representar nuestro vector A, lo que vamos a definir es una función lineal que vamos a llamar h sub a de x, que lo que hace es multiplicar los vectores x y a y hacerle módulo p. Fíjense entonces que este h sub a de x toma un elemento particular de U que está siendo representado como un vector x, lo multiplica por este vector a y le hace módulo p. Por lo tanto, lo que me está quedando como resultado es un valor que va entre 0 y p menos 1, que es las posiciones posibles dentro de nuestra tabla de hash h. Con esto que definimos, vamos a entonces a establecer cuál es la familia de funciones de hashing, y será h tal que tenemos la función h sub a con un a perteneciente a nuestro set de posibles valores de a. Y entonces, para construir el diccionario, lo que vamos a tener que hacer son una breve cantidad de pasos, que es en principio seleccionar el número primo mayor igual a n, después generar aleatoriamente de una forma aleatoria y uniforme nuestro vector a que pertenece a alguno de los probables del set a. Con este definimos nuestra función lineal h sub a, y entonces
Ya está. Ahora cada vez que quiero ver dónde tengo que guardar un elemento de U, lo transformo a ese elemento en su representación vectorial X y después le aplico H sub A para ver en qué posición de la tabla de hash queda. Ahora, fíjense que para almacenar la función de hashing, para poder utilizarla en distintas oportunidades, me alcanza con guardar el vector A que seleccioné uniformemente. Y esto es simplemente una cantidad R de valores entre 0 y P-1, por lo tanto eso lo puedo almacenar en forma compacta. Y al mismo tiempo el cálculo con la función lineal que vimos antes es también sencillo, involucra una serie acotada y constante de operaciones aritméticas para cada elemento U, y por lo tanto terminamos logrando la primera característica que nos pedían en las funciones de hashing universales. Nos queda ahora verificar la probabilidad de generar colisiones para ver si termina cumpliendo la segunda característica que le pedimos. Para la demostración vamos a necesitar una propiedad aritmética módulo P que es necesaria, que no demostraremos, pero que es básica, y que sin ella no se entendería por qué nos está dando el resultado, que es la siguiente. Si tengo un número P' y tengo otro número Z que no es divisible por P, o sea que Z es distinto a 0 mod P, entonces si hago A por Z es igual a M mod P, entonces esta representación no sé qué valor tiene A, pero para valores entre 0 y P tiene como mucho una solución. Con esto en mente, ahora vamos a demostrar lo que queremos hacer, que es ver que si nuestra propuesta es una clase de funciones de hashing universal. Y entonces vamos a ver lo siguiente: sean X e Y, que es la representación vectorial de dos elementos de U. Como X es distinto a Y, entonces tiene que existir dentro de esta representación al menos o sea, un elemento en el vector, una posición en el vector, en la que X sub J sea distinto a Y sub J. Si fuesen iguales serían el mismo elemento. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un camino diferente para probar que la probabilidad que queremos ver, que es, no vamos a elegir todo el vector A en forma aleatoria, sino que lo vamos a elegir convenientemente para demostrar la probabilidad. Entonces el vector random A, vamos a hacer lo siguiente: vamos a elegir al azar todos los elementos A sub I excepto el del índice A sub J, que es el que vimos que era diferente entre X e Y. Una vez que tengo todos los A sub I seleccionados, el A sub J lo voy a yo a elegir en forma especial para lograr que H sub A de X y H sub A de Y sean iguales, es decir, que forzamos a que X e Y, dado nuestra función de hashing, sean sinónimos. Bueno, como queremos que sean sinónimos, entonces podemos despejar que la diferencia entre ellos es igual a 0, aplicando la función de hashing con el vector que armamos especialmente.
Y esto lo podemos expresar con nuestra función HDA de la siguiente manera. Fíjense, lo que hicimos es expresarlo como una sumatoria y simplemente llevar para el otro lado el A sub j por el X sub j menos Y sub j, que es aquel donde elegimos nosotros adrede el elemento en el vector A. Y vamos a llamar a esta diferencia Z y a esta sumatoria M. Por lo tanto, lo podemos expresar como A sub J por Z es igual a M mod P, que se asemeja a la expresión de la propiedad que enunciamos antes. Fíjense que M es un valor fijo, ya que todos los A sub I están fijados y los A sub I también los elegimos al azar y estaban fijados. El que no está fijado es el A sub J, que es el que nosotros tuvimos que elegir para que sean sinónimos. Y por otro lado sabemos que Z, que es una resta de dos elementos en que van entre 0 y P-1, no es divisible por lo tanto por P. Lo que estamos tratando de hacer entonces es determinar qué valor tiene que tomar el A sub J para que sea en este caso un sinónimo. Los demás datos ya están dados y esto ya vimos que reúne las condiciones de la propiedad que definimos antes, y por lo tanto por esta propiedad solo existe un único valor A sub J que va a satisfacer esta igualdad, que va a estar entre 0 inclusive y P. Entonces, si fuese ahora no manual, sino una cuestión aleatoria su elección, dentro de esta aleatoriedad existe solamente un 1 sobre P de probabilidades de elegirlo, y esto no tiene influencia en los otros valores, o sea, no tiene incidencia, simplemente es 1 sobre P con respecto a este valor A sub J que tenemos que elegir, dado que los otros fueron elegidos aleatorios y podrían hacer cualquier otra. Por lo tanto, la probabilidad global de generar una colisión entre dos elementos eligiendo al azar los elementos del vector A es 1 sobre P. Y finalmente con esto, cumpliendo la condición para ser clase universal de funciones de hashing, y dado que antes ya probamos que se podía almacenar de forma compacta y calcular de forma eficiente, podemos decir que esta forma de armar la función de hashing nos asegura de tener una función de hashing universal. En definitiva, la podemos usar como nuestro diccionario y tendremos una esperanza de colisión de menor o igual a 1, como habíamos visto antes. Por lo tanto, vemos que funciona de forma eficiente para la manipulación y el uso en todas sus operaciones con una alta probabilidad.